Y con eso estamos. Bueno, entonces ya estamos comenzando a grabar. Y buena tarde con todos y con las personas que apenas se acaban de ingresar, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos reunidos los de tercer bachillerato, el paralelo A, ¿cierto? Estoy ahorita presente por el motivo de que la profesora Nora Leime no pudo contactarse con ustedes porque tuvo una emergencia en el hogar, ¿sí? Entendemos que estas emergencias pueden pasar, ¿no? Tanto a los estudiantes como a los profesores. Entonces, siendo así, nosotros, ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? ¿Ya? Yo creo que la profesora ya se pone, cuando pase su emergencia familiar, ya se pone de acuerdo con ustedes para hacer una clase en la que todos puedan entre semana, ¿sí? Entonces, estén muy atentos, por favor, del grupo de WhatsApp para que sigan con eso. Siguiente, les quiero pedir muchísima atención en la clase de emprendimiento y gestión, ¿ya? Ustedes saben que de momento está paralizada, digámosle, ha cambiado mucho cómo estamos llevando la educación y sobre todo va a cambiar mucho cómo es su sistema de graduación. Ustedes ya están en el último año, así que muy atentos, ¿sí? Bien atentos. ¿Cómo es el sistema de graduación y por qué les necesitamos bien atentos, sobre todo en emprendimiento? ¿Ya? Les necesitamos súper atentos porque esta materia va a constituir la nota de participación estudiantil, ¿sí? Entonces, participación estudiantil son 2 puntos de su nota de grado, ¿ya? ¿Y cómo es esa valoración? Está valorado así. Las notas de octavo a décimo, ¿sí? Constituyen, entiendo que no tenemos otro cambio que el de ayer de noche, pero esas notas constituyen alrededor del 30%, ¿sí? Las notas de primero, segundo y tercero de bachillerato, esas notas son las notas que constituyen el otro 30%, ¿sí? Es decir, 3 puntos sobre la nota de 10. ¿Ya? Tenemos dos componentes. Primer componente, tenemos el 30% de octavo a décimo, el promedio, y el otro componente de primero, segundo y Disculpe, tercero de bachillerato. Dígame. lo que pasa es que no se le escuchó porque se entrecortó la ¿No? comunicación, no, Ya, entonces no entendí lo que dijo. ya. ¿Saben qué hagamos? Les voy a compartir la pantalla que creo que es un poquito más útil. ¿Ya? Entonces, les voy a ir compartiendo la pantalla y los datos que les voy a ir poniendo aquí, por favor, ustedes también anoten, que es importante, ¿ya? Entonces, solamente con ideas generales y ustedes van anotando, ¿sí? Entonces, vamos a revisar. En primer lugar, ¿sí? Vamos a hablar de la importancia de la materia de emprendimiento y gestión. ¿Sí? Por favor, me ayudan apagándoles los micrófonos. Y con eso estamos. Muchas gracias. Entonces, primera cosa, vamos a hablar de la importancia de la materia de emprendimiento y gestión. En emprendimiento y gestión, ¿sí? Entendemos que estamos en una situación de crisis, ¿sí? Estamos en una situación de crisis y todo ha cambiado. Pero para eso, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto. Un proyecto de emprendimiento y gestión, ¿sí? Esa es la abreviatura. Perdón. Entonces tenemos que nosotros desarrollar esta materia, ¿sí? En esta materia es muy importante y para eso les necesito muy atentos, ¿sí? Y les voy a decir por qué es tan importante este proyecto. Este proyecto de emprendimiento y gestión que ustedes realizan con la docente va a tener dos figuras principales. La principal figura de esto es que constituye, ¿sí? Constituye la nota de participación estudiantil. ¿Sí? Entonces, como constituye la nota de participación estudiantil, eso en su nota final de grado, ¿sí? Lo que significa que en su nota final de grado tiene una valoración del 20%. ¿Sí? Es decir,
tiene una nota de 2 puntos sobre 10. ¿Sí? Entonces, como tienen una nota de 2 puntos sobre 10, hay que ponerle muchísima atención. ¿Estamos claros? ¿Sí? Siguiente. El día de ayer, y estamos a la espera de cómo va a ser su examen de grado. ¿Sí? El examen de grado, hasta el momento, ¿sí? Ya no va a ser, ya no es el examen ser bachiller. Ya no es el examen ser bachiller porque estamos en la situación de COVID, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, como estamos en la situación del COVID-19, de aislamiento social y demás, el examen ser bachiller que se venía haciendo por algunos años se pone en pausa, ¿ya? Y nosotros tenemos que a ustedes ubicarles cómo va a ser ese examen. El día de ayer llegó un informe ministerial de cómo va a ser el examen de grado para finalizar su tercero de bachillerato, ¿ya? Mayormente nosotros vamos a tener un poco más de autonomía, ¿sí? Porque de hecho el colegio en donde están estudiando es un buen colegio, ¿sí? Y tiene muchas bases. Tiene muchas bases. Por ejemplo, a nosotros, claro que costó un poco, pero cambiamos a modalidad virtual y es lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros vamos a tener un poquito más de autonomía, pero sí necesito que se pongan bien conscientes de los requisitos para graduarse, ¿ya? Y esos requisitos les voy a poner aquí. Requisitos para graduarse. Entonces, estos requisitos para graduarse, a mí me gusta mucho hacerles siempre un dibujo que me parece bien útil para que ustedes entiendan, ¿sí? Y como les dije, la clase no es una clase que yo quiero hacerles asustar o que quiero hacerles alguna cosa, nada, ¿sí? Esta clase es todo lo contrario. De hecho, lo que quiero hacerles es motivar bastante porque la situación es difícil, pero es difícil para quien quiera verle difícil también, ¿sí? Para quienes no, hay un montón de posibilidades y de cosas que podemos ir haciendo y que se nos va a ir súper bien, ¿ya? Entonces, los requisitos para graduarse, para mí, son los siguientes y les voy a colocar para que ustedes puedan entender y que puedan ir haciendo, ¿sí? Más o menos la idea de cómo va avanzando el proceso, ¿sí? Entonces, para graduarse, entonces voy a colocar graduarse. Vamos a hacer que esto sea un poquito más grande. Entonces, el requisito para graduarse, ¿sí? Lo que esté en el centro. Para graduarse, nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente, ¿sí? El primer requisito para graduarse van a ser sus notas. Notas. Y esto está dividido en dos secciones, ¿sí? En el ciclo básico, que eso es octavo, noveno. Vamos a ver que se agrande un poquito acá. Noveno y décimo, ¿sí? Entonces, eso constituye una parte de ustedes para graduarse. Por eso es que siempre les solicitamos que traigan sus matrículas de promociones, porque ahí están los promedios, ¿ya? Siguiente, nos faltan las notas del bachillerato, ¿sí? Entonces, las notas del bachillerato son las notas de primero, de segundo y de tercero, ¿sí? Listo. El siguiente requisito para graduarse es participación estudiantil. Participación estudiantil en el colegio, y eso es algo de lo que de hecho me siento bien contento porque es algo que conseguimos nosotros, es que el colegio, la participación estudiantil para nosotros son los proyectos de emprendimiento y gestión. ¿Sí? Y por eso es que tenemos que tenemos que ponerle muchísima atención a esto, ¿sí? Entonces tenemos ya dos componentes para graduarnos. Las notas y los promedios del ciclo básico y del bachillerato. Y también tenemos, ¿sí? La nota de participación estudiantil, que en nuestro caso es del proyecto de educación general, del proyecto de emprendimiento que desarrollan con los docentes, ¿sí?
Entonces, y el último requisito para graduarse, hasta que pase esta emergencia, era el examen ser bachiller. ¿Sí? Pero, de momento, eso no está pasando, ¿sí? ¿Y por qué no está pasando? Porque estamos en una situación difícil, ¿no? Es una situación en la que no hay, en la que no podemos tener aglomeraciones y demás, entonces el examen ser bachiller queda suspendido hasta próximo aviso. Nosotros vamos a tener un poquito más de autonomía para tomar el examen, ¿sí? El examen. En el examen estamos valorando todas las posibilidades, ¿sí? Puede ser un examen directo en Moodle, ¿ya? Pueden ser conexiones, pueden ser videos, pueden ser algunas cosas, ¿ya? Entonces, como pueden ser algunas estrategias que se pueden llevar a cabo, nosotros les vamos a estar informando cómo va a ser el examen, ¿sí? Como les dije, nosotros tenemos un poco más de autonomía. ¿Y por qué tenemos un poco más de autonomía? Porque tenemos todos los recursos para trabajar. Y si tenemos todos los recursos para trabajar, nosotros tenemos la posibilidad también de ofertar cosas, ¿sí? De nosotros proponer cosas al ministerio y demás. Y que siempre han sido bien escuchadas, ¿ya? Entonces, como siempre han sido súper bien escuchadas, estos son los requisitos para graduarse, ¿sí? Por eso es que en Secretaría trabajamos. Hacemos esto para recopilar todos los documentos y que quede un poco más claro cómo va, ¿ya? Y por eso que yo quiero decirles que le presten muchísima atención a emprendimiento y gestión, ¿ya? Porque emprendimiento y gestión tiene valoración en el examen, ¿sí? Es decir, su nota de grado en el acta de grado, cuando ustedes se gradúen y reciben el título, sale la nota de participación estudiantil, que es la nota de emprendimiento y gestión. Así que a meterle muchísimas ganas, ¿sí? A ponerle mucha atención y a sacar todo muy bien, ¿sí? Como les dije, la clase se queda grabada para las personas. Yo ya veo si les subo a YouTube y les comparto el link y demás, ¿sí? Pero no se olviden que esta fue una oportunidad perfecta para poder hablar con todos ustedes, que quede un poquito más claro que emprendimiento y gestión es vital, ¿sí? Por eso es que tienen esta materia y por eso es que se les colocó, ¿ya? Fue un poquito difícil. Lo que estamos pasando a veces parece salido de un cuento, ¿no es cierto? A veces no parece real. Pero es así. Es así, así que a meterle muchísimas ganas y yo como siempre les digo a todas las personas que puedo hablar de esto del coronavirus y demás, ¿sí? Si nos tocó a nosotros es porque podemos, ¿sí? Si nos tocó a nosotros en nuestro trabajo es porque podemos. Si nos tocó a nosotros como estudiante es porque puede, ¿sí? Quiero por favor que inviten un montón a la reflexión, a que no todo es malo, ¿sí? Si se dan cuenta, el mundo como que cambia, pero también se hace un poquito más virtual. Entonces, es súper importante, por ejemplo, que ustedes vayan a trabajar y en su currículum ustedes ya puedan colocar que saben utilizar aulas virtuales. Moodle, por ejemplo. ¿Sí? Importante. Es bien importante también que ustedes puedan decir, yo ya puedo utilizar Zoom. ¿Sí? Entonces, vean eso como oportunidades. Yo sé que es difícil, yo sé que a todos nos duele, yo sé que a todos nos está afectando. Y no es fácil, ¿sí? Pero aquí les voy a recomendar una cosa. Más o menos, cuando comenzó la revolución industrial, antes, vamos a imaginarnos, hay dos máquinas principales de la revolución industrial. La primera es el tren a vapor y los siguientes son las tejedoras que funcionaban a vapor, ¿sí? Entonces, en la revolución industrial, por ejemplo, ¿qué pasaba? Los tejedores y las tejedoras que que cosían las telas manualmente, quedaron sin trabajo. ¿Y por qué? Porque una máquina les reemplazó, ¿sí? Es más o menos como lo que puede pasar con los taxis y los Ubers, ¿sí? Pero darse cuenta que el mundo sigue así. De hecho, les anticipo. Google está haciendo carros que se manejan solos, ¿ya? Entonces, ni taxi ni Uber, ya viene una cosa que se automatiza y hace solo, ¿sí? Entonces, bien recomendable para todos, por favor, entender que esto nos está pasando porque podemos, ¿sí?
y ese mensaje lleven a sus casas. Si nos tocó es porque podemos. Así que meterle muchísimo ánimo. Había cosas que como humanidad no estábamos haciendo bien. Estábamos contaminando mucho, estábamos produciendo en forma que no era amigable con el medio ambiente, así que tenemos toda la oportunidad para cambiar a buenos hábitos. Yo he conversado con muchísima gente y me dice, yo ya no aguanto ver a teacher en la clase. Yo ya no aguanto ver a teacher, perdón, en la casa. ¿Y por qué no aguanta? Y me dicen que no aguantan porque parece que están encerrados, que están encarcelados, que esto es una cárcel, que yo me doy vuelta en un lado y ya sé dónde está todo. Sí, pero acuérdense, no es una cárcel, es su hogar. ¿Sí? Entonces, para mí, esto nos da la posibilidad de que si algo no me gustaba en mi relación familiar, yo voy a arreglar, pues. Sí. Entonces, busquen en ese momento, busquen un poquito más el para qué me sucede todo esto. Sí. Y nos está sucediendo porque había cosas que como personas no estábamos haciendo bien. Entonces, interiorizar esto, buscar oportunidades, sí. Entender cómo van las cosas, cómo va el flujo. ¿Cómo qué? ¿Por qué tenemos que quedarnos en nuestras casas? Tenemos que quedarnos en nuestras casas porque si nos ponemos a pensar, el mundo nos obligaba a que vivamos fuera, pues. Sí, a que estemos de un lado al otro corriendo, haciendo todo. ¿Ya? Entonces, también es un tiempo de pausa y es un tiempo sin prisa. Volviendo a lo que estábamos hablando del ejemplo de la revolución industrial. En la revolución industrial, ¿qué pasó? Las máquinas reemplazaron el trabajo de las personas, ¿sí? ¿Qué necesitamos de ustedes como estudiantes? Que entiendan que ninguna máquina puede reemplazar cosas del ser humano y cosas personales, ¿sí? Por ejemplo, ninguna máquina va a poder empatizar. ¿Qué es empatizar? Ponerse en el lugar del otro y buscar soluciones a partir de eso. Ninguna máquina hace eso. Entonces, más que nunca tenemos que ser sensibles, reflexionar y ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Siguiente, ninguna máquina, por lo mejor que sea, ¿sí? Va a poder emitir criterios sobre una familia, por ejemplo. Ninguna máquina va a poder decir, tal vez aquí podemos mejorar en este aspecto como familia, nos falta mejorar la comunicación también. ¿Y qué les recomiendo y que tengan bien claro todos? ¿Sí? De hecho, si pueden, anoten y todo, ya, porque a veces se nos acaban las respuestas, ¿sí? Y yo creo que para los hijos también les deben preguntar, pero ¿por qué nos pasa esto? Y es que vean esta oportunidad no solamente para entender, el mundo se está automatizando. ¿Y qué significa automatizando? Se automatiza, es decir, los procesos son automáticos, se hacen más flexibles, se hacen enseguida, ¿sí? Se hacen más flexibles y lo que pasa es que de hecho sí se reducen empleos, ¿sí? Pero ¿qué es la oportunidad aquí? La oportunidad es que a medida que suba la automatización, tiene que también subir la innovación, ¿sí? ¿Y qué es la innovación? La innovación, estudiantes, es al proceso que yo vi que estaba realizándose mal, yo, inventar algo, ¿sí? Que puede ser automático o no automático, ¿sí? Entonces no se olviden, la automatización sí reduce empleos, pero el emprendimiento y la innovación sube. Así que muchísima atención en esto. Con Nora estamos trabajando para que en algo, en algún punto, puedan ustedes tener ideas de emprendimiento, ¿sí? Y como les digo, es bien importante participación estudiantil. Entonces, en ese caso, yo les hago llegar el link del video cargado en YouTube cuando yo pueda cargarle y les hago llegar para las personas que no estuvieron acá, ¿sí? Entonces, no quiero demorarles más porque de hecho solamente venía a decirles de eso, que es bien importante la materia, Yo tengo que nos una tengan un duda. poquito de paciencia. Dígame, Eric, ¿sí? Sí, dice. Dígame. Dicen, yo estuve en participación los 2 años y el colegio a lo que me matriculé me pidió ¿No? las dos de participación. Exacto. ¿Por qué tendría que hacer yo ahí en esos casos? De momento solamente cumplir con la materia, porque si ya entregó todos los documentos, tiene que cumplir con esta materia, porque de esta materia sacamos el último promedio. Sí, y por eso es que se les colocó en tercero de bachillerato. Ya les Eso. muchas ¿Alguien gracias. más? Tal vez alguna duda. De una Yo a uno les podemos ir conversando. Naomi es, ¿sí?
Sí, Liz. Sí, Naomi, dígame. Buenas tardes, Liz. ¿Qué? Lo que pasa es que yo cuando me matriculé, me dijeron que para este año, me pidieron todos los pases de año con la promoción. Lo Ujú. que pasa es que yo no tenía el pase, o sea, tengo el pase de décimo, pero me dijo que no estaba. Espérame, Naomi, le dejé de escuchar, perdón. Naomi, ¿puedes repetir, por favor? Sí, Liz, ¿cómo no? Le decía que a mí me pidieron las matrículas y el pase de año para este año. Ujú. Y el de décimo no estaba, o sea, me dijeron que no estaba autorizado por el ministerio. ¿Ya? Entonces había problema para graduarme, ¿verdad? La verdad, le voy a ser súper sincero. Yo creo que nosotros tenemos un poco más de guía en cómo trabajar que, por ejemplo, las autoridades centrales, porque muchas de las autoridades centrales apenas están entendiendo cómo nosotros trabajamos, hemos trabajado toda la vida, ¿no? Sí, el colegio ya tiene 28 años y 28 años he trabajado así. ¿Qué va a pasar, Naomi? Eh, si es que el equipo de secretaría encuentra que necesitamos un documento, ¿ya? O encuentra que necesitamos algo, nosotros le notificamos, por favor, si es que cambia el número de celular o algo, le decimos. Pero mientras tanto, nosotros estamos ya como en un protocolo de emergencia. ¿El protocolo de emergencia qué es? ¿Sí? Va a haber ciertas excepciones. Por ejemplo, en revisar documentos, si es que todos los documentos, digamos que falta un documento, falta un sello de noveno, ¿sí? En el sello de noveno me parece que se crea un departamento de parte de las autoridades del Ministerio de Educación que en lugar de que la persona vaya a la escuela, lo que hace es que este departamento cumple esa función. Entonces, hasta el momento no todo está tan claro, pero estarse bien pendiente, Naomi, ¿ya? Ah, Porque ya, perfecto, esto va a seguir tramitándose, ¿sí? Y más o menos, les digo nuestro escenario. Nosotros que estamos así en la dirección, ¿qué pasa? Todos los días tenemos una nueva cosa, ¿sí? Todos los días tenemos un nuevo reglamento, todos los días tenemos una nueva cosa. Que no les digamos o que, por ejemplo, nosotros les sistematizamos toda la educación, sí, ¿ya? Pero a cualquier cosa nosotros lo estamos comentando, ¿sí? Y reciban nuestras llamadas, porque con eso ya. estamos. Tengo solamente ya 8 minutos. Tal vez alguien una duda adicional. Licen, yo por favor, Licen. Dígame, Mary. Sí, mi Licen. Lo que pasa es que se me apagó la compu un Ya. rato y me perdí una parte. Bueno, lo que yo quiero preguntar, en mi caso, yo estoy desde octavo en el colegio de ustedes. Yo creo que mis papeles estarían ahí todos, no Si es que necesitaría están, nada, ¿no? ajá, si es que están desde octavo, todo tenemos nosotros. Ya, entonces no, de eso no me preocuparía, por si acaso. Listen, una pregunta, perdón. Dígame, Michelle. Sí, mi caso es como el de Naomi. A mí también, hubieron muchos papeles que yo fui a recuperar porque yo no estudiaba aquí. Y yo estudié aquí hasta tercer curso en Ecuador. Entonces me fui a los colegios donde estudié, pero hubo uno o dos colegios, me parece, que tenía yo que irme a legalizar los papeles como en Pifo, me parece, a ese distrito. Entonces, aplicaría lo mismo que le dijo a Naomi, nos llamarían del colegio en caso de que Sí, necesiten alguna verá, documentación. sí, 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 es lo mismo. Estén muy, muy atentos porque más o menos como que todo el procedimiento que teníamos antes cambia, ¿no? Entonces, estén atentos. Yo les digo qué creo yo que va a pasar, pero estén bien atentos a las llamadas. Nada, o sea, nosotros no podemos decirles y tampoco nos pueden decir que la persona tiene que ir a un lugar a hacer tal cosa. Hasta el momento no, ¿no es cierto? Porque estamos todos en aislamiento. Pero en cualquier cosa nosotros les llamamos, ¿sí? Para mí lo más importante es que me cumplan ahorita en todas sus materias, ¿sí? Porque de ahí sacamos las notas, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Sí? Creo que con eso estamos. Tengo 5 minutos más. ¿Alguien alguna duda? Eh, Dicen. Dígame, Irene, dígame. Sí. Nos mandó una hoja de registro al celular, que ahí registramos nuestra asistencia de hoy día, o solo... No, verán, yo no estoy en su grupo, pero ustedes tienen una clase más, ¿no es cierto? no, ya terminamos ahorita las clases. ¿Ya terminaron? Ya. Ya. Entonces, ¿y saben qué? Yo me voy a comunicar porque el registro, yo como sería el último profesor, tengo que llenar ese registro. Pero ya nos arreglamos. ¿Sí? Eso no hay- Yo, dicen, yo, igual que los licenciados, los tomo lista. Yo ya le paso Ah, la ¿saben qué? foto Ya me añadieron. de Ya me añadieron sí, ahorita al grupo. Ya les mando.
Ya, más bien Ya. manden el registro y yo ya les envío. ¿Ya? Sí. Listo, con eso. Dicen otra última consulta. Por ejemplo, como dicen que desde el 4 ya posiblemente podemos movernos, ¿qué va a pasar? ¿Nosotros tendríamos que ya asistir al colegio o igual nos mantenemos como estamos? Dependiendo de lo que pase, claro. De momento, por ejemplo, nosotros entendemos que va a comenzar a ocurrir algo que se llama la nueva normalidad. ¿Sí? Ujú. ¿Qué significa la nueva normalidad? La nueva normalidad van a ser, por ejemplo, nosotros tenemos escenarios que aún no nos confirman, pero estamos nosotros pensando que puede ser así. Puede ser que quizá nos digan que, digamos, el colegio tiene aforo para 2.000 personas y nos digan el colegio solamente puede tener aforo para 200 personas. Entonces, ¿qué Ujú. tenemos que hacer nosotros? Unos horarios diferentes, pues. ¿Sí? Claro. Entonces, pero eso sigue confirmándose. Y lo que nos han dicho es que el año lectivo se termina en línea. ¿Sí? ¿En Pero junio? en todo ¿En caso, cuándo, perdón? dígame, ¿En junio? ¿Cuándo no le escuchamos? no, que el año lectivo se termine en línea. ¿Sí? O sea, vamos a Ah, terminar ya. eso. Listo, creo que con eso estamos, ¿no es cierto? Ujú. Sí, entonces, bueno, con eso me despido, ya, ya cargo el video y todo, pero, No, no hacer la Por- foto. a ver, dígame, Sí, ¿qué pasó? chicos, asómense, conéctense para la foto, por favor. La foto, ¿por qué la foto? Porque todos los licenciados Porque toman es foto para obligatorio, mandar. Lice. Ajá. No, sin mí, no. No, dicen. Con usted. No. ¿Por qué? No, pues Lice. Porque Naomi, hace Miguel, Sabine, para la foto. a ver, voy a prender la cámara yo también. Pero no ven que no estoy ni peinado, no estoy nada. está bien, Lice. Miguel, conecte su cámara, por favor. Eric. Y ya me aviso. Ya, 1, 2, 3. ¿Listo? Y él dice esposa, se dan cuenta y dice que no quiere. Es que no ven cómo estoy así con este pelo. Bueno, nos vemos. Hasta luego con todos. Hasta luego. Chao, Lisa, gracias. Hasta luego.